Génesis capítulo 17, ¿lo tenemos? Vamos a estar observando desde el versículo 10 hasta el versículo 27. Vamos a, si el Señor lo permite, acabar este capítulo, a terminar con este capítulo hoy. Entonces tenemos desde el versículo 10 hasta el versículo 27. Esta es la palabra del Señor, infalible, inerrante, y que penetra al alma y transforma el corazón del hombre. Y es en ella en la cual nos vamos a centrar en esta mañana. Vamos a leerla, luego vamos a orar para que el Señor sea ayudándonos a preparar nuestro corazón, nuestra alma. Si hay prejuicios en nuestra mente en esta hora, que el mismo Espíritu de Dios nos ayude a despejarlos para que su palabra entre a donde debe entrar y haga lo que tiene que hacer. Porque sabemos que es ella la que no vuelve vacía. Viene del Señor y tiene que hacer algo en el alma del hombre o de la mujer que está frente a ella. Bien, versículo 10, dice la palabra del Señor así: Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros, y por vuestras generaciones el nacido en casa y el comprado por dinero, a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto entre vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo. Ha violado mi pacto. Dijo también Dios a Abraham: a Sarai, tu mujer, no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Y la bendeciré, y también te daré de ella hijo, si la bendijere. Sí, la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió. Y dijo en su corazón: ¿a hombre de 100 años ha de nacer hijo? ¿Y a Sara ya de 90 años ha de concebir? Y dijo Abraham a Dios: ojalá Ismael delante de ti, ojalá Ismael viva delante de ti. Respondió Dios: ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él, como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Y en cuanto a Ismael, también te he oído. He aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará, y hará de él una gran nación. Haré de él una gran nación. Versículo 21. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. Y acabó de hablar con él, y subió Dios de estar con Abraham. Entonces tomó Abraham a Ismael su hijo, y a todos los siervos nacidos en su casa, y a todos los comprados por su dinero, a todo varón entre los domésticos de la casa de Abraham. Y circuncidó la carne del prepucio de ellos en aquel mismo día, como Dios le había dicho. Era Abraham de edad de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio. E Ismael su hijo era de 13 años cuando fue circuncidada la carne de su prepucio. En el mismo día fueron circuncidados Abraham e Ismael su hijo. Y todos los varones de su casa, el siervo nacido en casa y el comprado del extranjero por dinero, fueron circuncidados con él. Amén. Vamos a orar. Padre, en esta mañana, bendito Señor, damos gracias por tu favor y misericordia. Un día más al permitirnos abrir nuestros ojos y despertar bajo el temor tuyo. Sabemos, Padre, que son tiempos peligrosos, sabemos que vienen días malos, pero también sabemos, como lo entonábamos hace un momento, que tu reino es eterno
y que tu reino un día se establecerá y tu gloria, bendito Señor, llenará toda la tierra con tu poder y autoridad. Te pedimos, Padre, que en esta mañana nuestro corazón, nuestra mente, todo cuanto haya en ella y tal vez no esté dispuesto delante de ti, por medio de tu Santo Espíritu nos ayudes a que se prepare y a que esté dispuesto con un corazón humilde y reverente ante tu palabra que es viva y eficaz. Te pedimos que nos hables a través de estos versículos y tú que conoces la necesidad de cada alma que hoy está presente, hables conforme a lo que ella necesita. Es tu palabra la que nos alienta, es tu palabra la que nos consuela, es tu palabra la que nos edifica. Y te pedimos que alumbres nuestros ojos para ver las maravillas que hay en tu ley. Gracias, Padre, por este tiempo y rogamos que sea tu Santo Espíritu ministrando primeramente a mi corazón para que no sean palabras de hombre y también seas edificando a tu iglesia por medio de su presencia y tu palabra. Te damos gracias en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Bien, entonces estamos ya, continuamos en este capítulo 17 y observamos el domingo anterior que en este capítulo, en versículos anteriores, se nos hablaba de que por primera vez se le cambiaba el nombre a alguien en la Escritura. Y ese alguien era Abraham, que antes se llamaba Padre exaltado. Ahora, por medio y por mandato de Dios, se iba a llamar Padre de multitudes. Era lo que podíamos observar. Padre de multitudes. No solo esto, este capítulo nos reitera el pacto que Dios ha hecho con Abraham. El propósito de este capítulo y de las palabras que están allí escritas es resaltar y una vez más, como lo dije, reiterar el pacto que Dios había hecho con Abraham después de 13 años de silencio. Este es un pacto unilateral, es un pacto donde Dios coloca las cláusulas, es un pacto donde Dios coloca las condiciones, es un pacto donde Dios coloca los términos. Eso es lo que podemos ver. Sin embargo, a pesar de tener esto presente, de que están las condiciones de Dios, es Dios quien coloca las cláusulas, es Dios quien coloca los términos, sin embargo, se requiere algo de parte de Abraham. Hay algo importante. Algo que Abraham tiene que tener presente. Y hay algo que Abraham debe hacer. Y es su responsabilidad dentro del pacto, de cumplirlo. De hacerlo. De colocar por obra lo que Dios le está demandando. Porque es Dios mismo quien coloca las condiciones. Ahora, no solamente esto. Es evidente que lo que Dios le está demandando a Abraham es una responsabilidad y es algo que debía evidenciarse en cuanto al cumplimiento. Y se iba a evidenciar. Además, así como el pacto de Noé tenía una señal, el pacto que Dios hace con Noé tenía una señal colocada divinamente en el cielo y sabemos cuál es, que se llamaba y se llama aún arco iris, el cual perdura aún. Aunque muchos intenten secuestrarlo para movimientos no bíblicos, no santos, no puros, sin embargo, esa es la señal de Dios. Y todavía la podemos contemplar, el arco iris. Ahora, esa era la señal, pero ahora, con el pacto que hace Dios con Abraham, hay otra señal. Y esa señal es la circuncisión. Recordábamos, tenemos que recordar en cuanto a la circuncisión, la semana pasada, el domingo anterior, que hablábamos que la circuncisión es el corte del prepucio del varón. Y que aunque algunos pueblos aledaños lo tenían ya como costumbre y lo hacían con un propósito de higiene. ¿Sí? Porque en esos pliegues de la piel del miembro del varón se acumulaban infecciones y las naciones o los pueblos aledaños practicaban esto de la circuncisión. Y además de esto también lo tenían como práctica para ejercer algunos trabajos. Así que lo colocaban como una norma cortar el prepucio.
Pero esto siendo para otras naciones, para el pueblo de Israel no iba a ser igual. Para los judíos no iba a ser igual. ¿Por qué no iba a ser igual? Porque para el judío tendría una connotación espiritual, religiosa, muy diferente a como lo veían y lo practicaban los pueblos aledaños y las naciones vecinas. Así que esto era una señal externa de su fe interna. Una señal externa de su fe interna. Eso es. Y veíamos que esto no solamente implicaba el cortar el prepucio del miembro, sino que además implicaba tener un corazón diferente, un corazón apartado. Así como el cortar el prepucio lo hacía parte de una nación, diferente a las otras, con un propósito de Dios muy, muy especial, porque de esta nación, de los judíos, vendría la ley, vendría el templo, vendría el Mesías, vendría la palabra, vendrían los profetas, y vemos por qué comienza a ser especial. Ahora, vemos entonces que esto de la circuncisión comenzaba a verse una revelación progresiva, porque a lo largo de la palabra se menciona, y cada vez que se va mirando más en la palabra y se va encontrando uno más con este término, comienza a ver cómo progresa esa revelación y cómo pasa de algo que es una señal externa a que también debe ser algo que está en el corazón, algo que debe pasar en el corazón de todo creyente. No puede haber un creyente si no hay un corazón circuncidado. No puede haber un corazón de un creyente sin que la palabra de Dios, la espada de Dios, es la que penetre y corte el pecado en su vida. Le muestre su condición. No puede ser posible. Por eso va una revelación progresiva. Desde Génesis 17 hasta toda la Escritura podemos ver circuncisión, circuncisión. En Gálatas, en Romanos, Pablo mencionando y hablando de la circuncisión del corazón. Del corazón. Y eso tiene que ver con el creyente hasta hoy en día, por todos los tiempos, hasta que el Señor venga. Un corazón completamente apartado, un corazón circuncidado, es un corazón que se aparta del pecado. Y Colosenses 2:11 al 13 dice lo siguiente: en él también fuisteis circuncidados con circuncisión, no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y el versículo 13 dice: y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados. Podemos ver ya con más profundidad este pasaje que cita Pablo a los colosenses. De esta manera, para entrar al reino de Dios, para entrar al reino de los cielos, ¿qué se necesita? Un corazón circuncidado. Un corazón que ha sido traspasado una vez más por la Escritura. Lo repito. Eso es lo importante. Ahora vamos a ver como primer punto en este pasaje, y ya entrando a nuestros versículos para esta mañana, versículo 10, y vamos a titular Instrucciones para la señal. Instrucciones para la señal. Versículo 10. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. La circuncisión debía ser una señal, como ya lo dije, no solo para Abraham, para todo varón que estuviese allí, que estaba en medio de la familia de Abraham, familia que luego con el transcurrir del tiempo veremos que se volvería una nación. Así que esta señal debía estar allí en medio.
en medio de este lugar, en medio de esta familia, en medio de este núcleo, allí en Canaán. Versículo 11. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Lo que he dicho antes, estoy leyendo desde el versículo 10 para entrar en contexto. Estas eran las instrucciones que Dios le está dando a Abraham. Lo que él debía hacer era una obligación. Eran las obligaciones dadas por Dios mismo, el cual es quien le coloca las cláusulas y los términos para el pacto. Era la responsabilidad por parte de Abraham que hacer entonces, hacerlo. Una señal que solo la verían los padres y los hijos, nadie más. Hijos de 8 días de nacidos y sus padres, quien eran quien los circuncidaban. Era una señal que solamente la podían ver sus padres y el mismo niño, porque era una señal personal. Ellos siempre a mirar hacia esa zona de su cuerpo se iban a acordar de que eran pertenecientes a una nación, a un pueblo escogido por Dios. Eso era lo que debían tener y ese era el propósito de esa señal. Ese era el propósito. No era un lugar cualquiera, era un lugar que siempre está cubierto. Pero entrar a lo íntimo, al estar a solas, la persona entendería. Ese hombre entendería que había sido apartado, demandado por Dios mismo, quien demanda esta señal. Versículo 12. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Noten bien, era circuncidado todo niño de 8 días de nacido. No solamente todo niño, tenía que ser, y era específicamente al varón, a quien se le demanda hacer este corte. Algo que es reiterativo en Levítico capítulo 12, versículo 3, en lo cual nos dice el mismo pasaje que se debía circuncidar a todo niño nacido de 8 días. Ahora, ¿por qué esto? Esto tal vez con la intención de que esta señal, este pacto, pasara de generación a generación. 8 días, bien sea que el padre muriese, pero sin embargo al nacer el niño a los 8 días ya tenía que ser circuncidado. No solamente lo demanda a los niños, también debía circuncidarse todo varón y aún los siervos, aún los extranjeros. Aún los extranjeros. Eso no lo dice. Y hay un juego de palabras allí. Pero lo veremos luego. Versículo 13. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero. Y estará mi pacto entre vuestra carne por pacto perpetuo. Ahora, no solamente debía ser el niño de 8 días, no solamente debía ser el nacido en su casa, porque pudieran haber sido siervos comprados y que hubiesen nacido en la casa o en la familia de Abraham, sino que además de esto, aquel siervo que era comprado por dinero. Y en ese tiempo, en esa época, la cultura, se llevaban esclavos a las plazas, a los lugares y se vendían. Hoy en día les decimos siervos, ¿sí? Para entender un poco mejor. Y a ellos también Abraham les dice que debían cumplir la circuncisión. Así que si fuesen extranjeros, si habían sido comprados por dinero, ellos no quedarían exceptos de ser circuncidados. Debían hacerlo. Todos los varones, no importa si fueran adultos, no importa si fueran niños, no importa si estuvieran sirviendo, no importa si eran extranjeros, debían ser circuncidados. Y esto nos demuestra algo especial. Esto nos muestra una bondad y un beneficio, una solidaridad que recibían todos los que habitaban en la casa de Abraham. Todos aquellos que estaban bajo el mando, bajo la autoridad de Abraham, eran beneficiados por Abraham. No solamente nos muestra esto. No solamente nos muestra esto.
Esto también nos apunta y nos muestra que aún los gentiles se beneficiarían de el pacto. Extranjeros, aquellos extranjeros comprados por precio, y ahí estos extranjeros eran gentiles, y aún ellos gozarían del bienestar y de la bondad que Dios derrama sobre Abraham, y Abraham coloca sobre sus siervos al hacerles la circuncisión. A pesar de ser gentil, disfrutaría de la bondad de Dios, ¿no? Eso nos muestra el alcance del Evangelio. Eso nos muestra lo que hace hoy en día, y tenemos a lo largo de la Escritura la palabra de Dios, las promesas de Dios, el pacto de Dios. Nos hace a nosotros partícipes, siendo que no somos judíos. Esto es realmente una señal y un anuncio del progreso y de la extensión del Evangelio. Aquí comenzamos a verlo desde temprano, que ya Dios, por medio de su palabra, está apuntando y está señalando a que los gentiles también iban a ser salvos, gozarían del favor de Dios, de la bondad de Dios. Versículo 14. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. ¿Qué está diciendo aquí Moisés, que es el quien narra este libro, quien es el autor de este libro? Que todo aquel varón que se rehusara a someterse a este corte, a esta circuncisión, se consideraba como una evidencia del rechazo hacia Dios, del rechazo hacia la obediencia a Dios. Eso es lo que está demostrándose aquí. Aquel que decía, no, yo no me circuncido, ¿qué está diciendo? No creo en tu Dios. No espero en tu Dios. No me importa lo que él haya dicho. Y eso es lo que hoy en día dice el incrédulo, ¿no? Cuando le compartimos el Evangelio y no lo recibe. Y hay un juego de palabras aquí, porque está diciendo, el que no tenía un corte, era cortado. El que no tenía el corte, ¿qué pasaba? Era cortado del pueblo, era excluido, era rechazado. Y esto lo que nos está diciendo es que en cualquier casa de cualquier judío, si esa persona se rehusaba a cortar, a hacerse este corte, estaba rechazando a Dios, y Dios por tanto demandaba de él que se cortase de ese lugar, perdiendo los beneficios que Dios daba. No solamente esto, aún era expuesto a morir por el juicio divino de Dios. No era solamente que rechazo la circuncisión, no es solamente rechazo ese corte, sino que además de eso está expuesto al juicio divino de muerte en su vida. ¿Y qué le espera para el incrédulo hoy? Si muriese hoy siendo incrédulo, el juicio divino de Dios en su vida. Cortado del pueblo, cortado del remanente de Dios, cortado de aquellos que Él ha escogido para su gloria. Eso lo podemos ver. Esto significaba no formas parte de nosotros, por lo que era algo impensable, porque era imposible que alguien que era judío no se circuncidara. ¿Entienden eso? Es inconcebible que un judío, siendo judío, no se circuncidara. Y esto a la vez nos enseña algo. Y aprovechar este tiempo. Es lo mismo de impensable en que hayan cristianos y no se hayan bautizado. La circuncisión era una señal exterior de su fe interior. Y tenemos creyentes hoy en día. Y Dios demanda por su palabra que todo creyente, todo hombre se arrepienta y se bautice.
Así que es bueno aprovechar este tiempo para decirlo. Es necesario que todo aquel que ha colocado su fe en Cristo, ¿qué debe hacer? Bajar a las aguas, bautizarse. Una señal, una evidencia pública de mi fe interior. Y eso es lo que se debe hacer. Ahora, es necesario bautizarse. Aún Abraham, siendo de 100 años en este pasaje, se va a circuncidar. No importa qué edad tú tengas y estés aquí presente, debes bautizarte. Es una obediencia de algo que Dios ha demandado, algo que comienza a decirse desde Juan, ¿sí? Arrepiéntense y bautícesen para el perdón de pecados. Una confesión pública. Y es por esta razón que animo a aquellos que no se han bautizado. Animo a todos aquellos que han colocado su fe en Jesucristo y han tenido un bautismo de la iglesia tradicional a una edad muy corta, donde no entendían qué era eso, qué estaban haciendo, aún ni se acuerdan cómo fue. Pero ahora ya adultos, con una conciencia, con un corazón que está dispuesto a saber y que conoce lo bueno y lo malo, es la oportunidad de acercarse. Y pueden acercarse a mi hermano Efraín, a mi hermano William, a mi hermano Harold, a los diáconos, y preguntarles qué deben hacer para ser bautizados. Pero es necesario hacerlo. El bautismo también nos identifica que somos parte de la familia del Señor, no que agregue a la salvación. Ojo ahí, cuidado ahí, el bautismo no agrega a la salvación, pero sí es un paso de obediencia y una declaración pública de mi fe. Segunda parte, la bendición para Sara. Y la vamos a ver desde el verso 15 al verso 16. El versículo 15 al versículo 16. Dijo también Dios a Abraham: a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Hasta este momento Dios ha cambiado un nombre en la escritura. ¿Cuál es? Al de Abraham. De Abraham pasa a ser Abraham. Ahora aquí vemos por segunda vez otro cambio de nombre. De Sarai pasa a ser Sara. Es la segunda vez, pero es la primera y única vez que Dios va a cambiar el nombre de una mujer en la escritura. De Sarai a Sara. ¿Qué significa Sarai? Mi princesa. ¿Cómo la llamaba Abraham hasta aquí? Mi princesa. Este es el nombre que recibió por nacimiento. Es el nombre que le colocaron sus padres. Y sabemos que cuando Dios cambia de nombre a alguien en la escritura, es por una nueva relación. Es porque comienza una nueva relación con Él. Comienza un cambio de vida. Y lo hemos visto a lo largo también de la escritura. Lo vimos con Saulo, lo vimos con Cefas, con Simón. Ahora lo estamos viendo con Abraham y ahora con Sarai. Pero, ¿qué significa Sara? Princesa. Ese es el nombre que Dios le ha colocado. Ese es el nombre como bendición. Y está adherido, está añadido a la bendición que Dios tiene para Abraham en el pacto. Abraham le llamaba Sarai, mi princesa. Ahora es cambiado por Sara, princesa. ¿Qué le quita? El mi. Porque ahora Sara no va a ser la princesa de mi casa, no va a ser solamente la princesa en mi familia, sino que ahora Sara va a ser la princesa de muchas naciones, de muchos pueblos. De pasar a ser mía, va a ser la princesa. ¿Ven el juego? ¿Por qué es importante los nombres? ¿Por qué es importante el contexto? Es necesario entender el pacto para poder darle la dirección al nombre. La princesa de las naciones, la princesa de los pueblos, la princesa de los reyes. Versículo 16. Y la bendeciré y también te daré de ella hijos. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán
de ella. ¿Por qué Sara? ¿Por qué ella no sería solamente la princesa de Abraham? Porque vendría a ser la princesa, ya lo dije, de las naciones. Algo que vemos en este versículo 16 es algo de lo que ya Dios le había dicho a Abraham personalmente, como él ahí en el pacto, como él en medio de la promesa. Le está diciendo que de él vendrían reyes. Ahora se lo dice a ella también. A ella también, de ella también vendrán reyes. Salomón, David, el rey de reyes, ¿vendrían de dónde? De ese linaje. Se lo está diciendo. A Abraham se lo dice en el versículo 6. A Sara se lo dice en el versículo, en referencia a Sara se lo dice en el versículo 16. Así que ya no sería solo la princesa de su familia, sino la princesa de multitudes. Es así como lo dice. Pero entonces, ¿esto tiene aplicación para nuestra vida? ¿Nos enseña esto algo? Sí. Era de edad de 90 años Sarai, cuando Dios en el momento le dice Sara, la va a cambiar el nombre, y ahí tiene 90 años y dice que de ella vendrían naciones, pueblos y reyes. Y tal vez muchos aquí están diciendo, yo ya tengo, no 90, 70, 65 años. ¿Podrá hacer Dios algo conmigo ya? Muchos pueden estar pensando, ya cumplí los 50, ya no espero sino los 60 la pensión, si se la dan a las 60. Y me voy a coleccionar conchas al mar. Y me voy para una finca y me encierro a cultivar. No. La palabra nos está mostrando que aún en la vejez, aún entrado de años, Dios tiene un propósito y Dios utiliza esa vida con las canas. Aún a esa edad. Por eso, si usted ha venido aquí hoy, ¿cuál será el propósito de Dios para mi vida ya después de mi adultez? Le la voy a decir. Siga siendo un siervo de Dios. Siga siendo un instrumento de Dios para servirle al Señor. Siempre hay algo que hacer para Dios. Siempre. No importa la edad. Aquí vemos a Sarai, 90 años. Y Dios está cambiando su nombre y Dios le está mostrando a su esposo algo para ella. Y el pensar de que me retiro, dejo de servir, yo ya no tengo años entrados, ya no puedo hacer mucho, ya no puedo hacer que hacen los jóvenes, mis hermanos y mis hermanas, eso no está en la Biblia. Eso no está en la Biblia. En la Biblia nunca verás a un hombre y a una mujer cruzada de brazos esperando que sus años pasen en vano, cuando el corazón de Dios ha sido entregado a Él. ¿Por qué? Les voy a decir. Ahí están los jóvenes, que lo hagan ellos. Pero donde hay jóvenes, deben haber ancianos. Porque son ellos los que les van a enseñar a cómo orar. Son ellos los que le van a enseñar cómo cantar. Son ellos los que le van a enseñar cómo se vive la Escritura. Obviamente el cuerpo no va a dar una misma agilidad para hacer un oficio que los jóvenes pueden hacer. Pero si hay algo aquí en la mente del anciano que el joven no tiene, ¿saben qué es? Sabiduría. Y amo sentarme a los pies de un anciano y escucharlo hablar. Eso para mí es, mis hijos, mi esposa lo sabe. Porque la sabiduría que hay en sus palabras es enorme. Hijos que tienen a sus padres, valórenlos, escuchen sus consejos. Si son bíblicos, ¿cuánto más? Si no son bíblicos, ponga discernimiento, conéctelo. Pero tengan en alto el consejo de los abuelos, de los ancianos. Ellos tienen sabiduría, ellos tienen experiencia, ellos tienen madurez. No solamente esto,
ellos han pasado por el crisol de la palabra. ¿Qué es el crisol? Esa vasija donde se prueba el oro, cosa que un joven aún no ha atravesado. Ellos han sido molidos por la palabra. Ellos han sufrido por obedecer a Dios, mientras que un joven no. ¿Es importante la vejez? ¿Es útil para Dios? Sí. Porque hay lugares donde lo que se canta a Dios no es para Dios, aunque digan que es para Dios. Porque se dejó en manos de jóvenes inexpertos que no conocen a Dios, que no saben qué es santidad, que no saben qué es reverencia, que no saben que cuando están presentes en medio de la congregación están presentes delante de Dios. Y que aún en su espejo, al estarse para sus casas, para venir a la iglesia, se están preparando para estar delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Quién enseña eso? Los ancianos. Los ancianos. ¿Quién enseña a una jovencita a orar y a atravesar una prueba con su esposo? ¿No son las ancianas? ¿Quién enseña a un joven a vivir en este mundo cargado de pecado, lleno de impureza? Si no son los varones enseñándoles y guiándoles, hombres, jóvenes pasando tiempo con varones, con ancianos, enseñando, escuchándoles, cuidado, por ahí no, vas a tropezar, vas a caer, huye. ¿Qué debe hacer el joven? Obedecer. Sabiduría, experiencia, crisol, molino. Eso es lo que hace la palabra. Por eso, Tito 2, capítulo 3, versículo 5. No lo iba a leer, pero vamos a buscarlo. Tito, ya lo tengo, capítulo 2. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Y dice la anciana, yo que voy a ir a una reunión de damas, ahí es importante ella. En esa reunión hay una jovencita que está llorando porque no sabe cómo comportarse con su marido. ¿Qué necesita ella? El consejo de una anciana. Y testimonio, una hermana me comentaba en un miércoles de oración, me gusta sentarme al lado de esa hermana porque aprendo a orar. ¿Ah? Y uno piensa que uno ora y nadie oye, ¿no? Me gusta sentarme a su lado porque me enseña a orar. Mis hermanos, es importante. ¿Las canas son importantes? ¿Los años son importantes? Sí. Fueron importantes y seguirán siendo importantes. Recordemos a Noemí, suegra de Ruth. ¿Quién la direccionaba? Noemí. Recordemos a Caleb, ya de 85 años de edad. Josué capítulo 15. ¿Qué diría un hombre a esa edad en este tiempo? Yo ya tengo la pensión, ya no tengo nada que hacer. El que dice, no, quiero conquistar ese lugar. No quiero un pedacito de tierra, quiero el monte. Mis hermanos de edad, aún hay vida, aún hay aliento de Dios en sus vidas. Vívanla para la gloria de Dios. Y ya hablaba a los ancianos, ahora habla a los jóvenes. Tal vez están aquí presentes, otros están arriba. Pero los jóvenes, lo que están viviendo y por lo que están pasando en sus presentes, Dios les está preparando anticipadamente para que cuando lleguen a una edad adulta, ustedes sean también sabiduría, consejo, experiencia a los que vienen detrás de ustedes. ¿No es así? ¿Es así? ¿Cómo están viviendo sus vidas cristianas? ¿Cómo están pasando el tiempo en el crisol?
¿Cómo se están dejando moler por la palabra de Dios, jóvenes? Su sufrimiento no es comparado a los de otros, porque otros sufren más que usted. Pero Dios estará usando eso por lo que estás atravesando para su gloria. Tercera parte, incredulidad de Abraham, del versículo 17 al versículo 18. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió. Y dijo en su corazón: ¿a hombre de 100 años ha de nacer hijo? ¿Y a Sara ya de 90 años ha de concebir? ¿Qué es lo que vemos aquí? ¿Cuál es la actitud? ¿Cuál es la acción de Abraham al estar ante la presencia de Dios? Una vez más, ya nos lo decía en los primeros versículos de este capítulo, que se postró. Ahora una vez más se postra sobre su rostro. Y esta actitud es una actitud que refleja reverencia y adoración. Pero no solamente refleja estas dos cosas, iba acompañado de algo más. Iba acompañado de algo que para Abraham era improbable. Iba acompañado de algo que para Abraham era inconcebible. Y esto se relaciona con el hijo prometido, Abraham. Abraham mira su condición y dice: ¿podrá un hombre a esta edad de 100 años tener un hijo? ¿Podrá mi esposa de 90 años tener un hijo? ¿Y qué pasa con él? Se ríe. Todo eso está pasando en la mente de Abraham. Él se postra y se ríe. Algo difícil en la mente de Abraham, pues ya no tenía sino 100 añitos. Y su esposita 90 añitos. Así como cuando usted va al supermercado y le ponen promoción pesitos, para que no suene, o los planes del Claro, todas estas cosas. Y algo más, esto que Abraham está pensando en su corazón, porque el versículo 17 nos dice: entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón. No ha salido de su boca. ¿En dónde está? En su corazón. Y esto que está en su corazón, Dios, como es omnisciente, ¿qué pasa? Ya lo conoce. Por eso, mi hermano y mi hermana, todo pensamiento aquí, que esté aquí, que usted albergue, que nadie sepa, ya lo conoce Dios. Él lo conoce todo. Nada se le escapa. Nada le es oculto a Dios. Pero el versículo 18 nos dice: y dijo Abraham a Dios: ojalá Ismael viva delante de ti. La única intervención de Abraham en este capítulo. Y es para pedir bendición, es para pedir algo a Dios sobre su hijo Ismael, el hijo de la carne, el hijo de Agar. Esta intervención que aquí hace era para que Ismael fuese el beneficiario de esa promesa, dejando en evidencia la imposibilidad que había en su mente de que él pudiera volver a tener un hijo o que su esposa pudiese concebir. Pero lo que la palabra y este capítulo nos dice es que verdaderamente era Abraham y verdaderamente sería Sara los padres del hijo de la promesa. Ahora, la corrección a Abraham, capítulo 19 al 22. Capítulo 19, versículo al 22. Bien, esperemos que ese Waze nos lleve al cielo en esta mañana. Versículo 19. Respondió Dios, ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac. Y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Respondió Dios, ciertamente Sara. En otras palabras, Dios le dice a Abraham: no es así como tú piensas. No es como tú crees que es por medio de Ismael. Es lo que le está diciendo Dios. Es ciertamente por medio de Sara. Hay un hijo allí. Su madre será Sara, no hay otro.
le confirma que sería a través de ella, y esto suena como cuando un hijo empecismadamente pide algo. ¿Sí les ha sucedido? Que es algo absurdo de concederle y lo está pidiendo y lo pide y lo pide y lo pide. Así está Abraham. Y esto no podemos colocar allí. ¿Cuántas veces estamos pidiendo a Dios y pidiendo a Dios y pidiendo a Dios algo que es extremadamente absurdo? Y estamos ahí, cuando Dios ya ha determinado y tiene un plan para nosotros. ¿Cuánto nos podemos ver reflejados allí? Abraham orando por Ismael, Dios diciéndole que sería por medio de Sara, y él orando por la hija, por el hijo de la sierva, de la esclava, que era Agar. Esto nos puede reflejar a nuestra condición. Dios le dice: no, Abraham, no es como tú piensas. Ya te dije, es por medio de Sara, y ella te dará un hijo y se llamará Isaac. ¿Qué significa Isaac? Risa. Así que cada momento que Abraham llegase y llamase a su hijo: ven Isaac, ¿qué se iba a acordar? De la risa que él tuvo cuando Dios le dijo que Sara sería madre y que Isaac sería su hijo, porque más adelante lo veremos. Vaya recordatorio para Abraham, ¿no? Vaya recordatorio. Este nombre Isaac le traería a memoria su incredulidad. Además, Dios le dice: y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. De esta manera Dios separa a Isaac para que a través de él se cumpla la promesa, el pacto incondicional hecho a Abraham. Un pacto eterno, un pacto que iría de generación a generación y que hasta el día de hoy está y sigue vigente. Todo transcurre alrededor de Isaac. De Isaac pasa a una nación, y todo está transcurriendo en este mundo porque el reloj de este mundo es Israel. Y todo está pasando allí. Y es por eso que esta nación que comenzó aquí por medio de Abraham e Isaac comienza a prolongarse, y hoy el mundo gira alrededor de Israel. Orad por Israel. Versículo 20, vamos avanzando. Y en cuanto a Ismael también te he oído. He aquí que te bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará y haré de él una nación grande. Bien, lo que Abraham pide hacia Ismael, Dios lo escucha, Dios lo oye. Sin embargo, la bendición estaba sobre el hijo espiritual que era Isaac. Sin embargo, Dios concede la petición y tiene en cuenta al hijo de la carne, que es Ismael. Ismael, 12 tribus vendrán de ella, mencionadas en el mismo capítulo, en el mismo libro de Génesis capítulo 25. Ahí van a encontrar esas donde vienen los árabes, y 12 naciones vendrán de ellos. Ahí lo vamos a encontrar. Génesis 25, capítulo 12 al 18, para que lo lean en casa. Y aquí está el linaje prometido entonces que Dios hace a Ismael. A diferencia de la promesa de Isaac, sabíamos que las prerrogativas y las bendiciones que Dios tiene para Ismael son naturales. Pero las bendiciones y las prerrogativas que Dios tiene para Isaac son espirituales. Y miren lo hermoso, lo espiritual trasciende. Lo natural, ¿qué pasa? Muere. ¿En dónde tienes tú la mirada? ¿En dónde tenemos la mirada hoy? ¿En lo espiritual, que es lo que trasciende, o en lo terrenal, que es lo que? Miren el billete más alto de la denominación más alta. ¿Qué será mañana? ¿Qué es hoy ya? La más devaluada, hablaba con mi hermano. La más devaluada, la segunda moneda más devaluada. Y tú matando tu vida, y tú pensando desde que te levantas en dinero, pensando cuando es algo que es simplemente pasajero. Lo espiritual, mis hermanos, obedezcan lo espiritual y tendrá su bendición para estar aquí en la tierra, con sus pies aquí en la tierra hasta que Dios lo permita.
Pero ¿cuántos hoy corren tras dinero y solo piensan en dinero y piensan en pautar y piensan en hacer y piensan ahora con tanta moda que hay de invierta donde sea, no importa cómo sea, sin hacer nada? No es así. No es así. El alma diligente será prosperada. Amén. El alma diligente sea prosperado. ¿Quiere ser prosperado? Sea diligente en la escritura, en el trabajo, dando testimonio. Ahí vendrá la bendición, y esa bendición sí se verá, y la verán sus hijos, porque ven a un hombre de rodillas, una mujer de rodillas, dando prioridad al Dios de dioses. Versículo 21. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará luz por este tiempo, el año que viene. Esta declaración es un acto de voluntad soberana de Dios. ¿Por qué? Aquí encontramos varias cosas. Es la primera vez que Dios menciona al hijo de la promesa por su nombre, Isaac. Segundo, y da la fecha del alumbramiento. Y así será porque Dios lo ha ordenado. Le dice, en un año será, en un año vendrá. Y también el nacimiento de Isaac significa que el pueblo de Dios no fue el resultado de una manera de reproducción natural, sino de la promesa y la gracia sobrenatural de Dios. Esto no fue una casualidad, eso no fue un desliz ni que se coló Isaac, como muchos hablan hoy en día. Todo tiene un propósito en Dios. Versículo 22. Y acabó de hablar con él y subió Dios de estar con Abraham. Y aquí encontramos también algo importante. Después de haberse aparecido a Abraham y reafirmar el pacto, se revela y se va. Y sabemos que Dios lo llena todo. Dios es omnipresente. No hay un lugar en el cual nos podamos esconder de Él. Dios lo llena todo. Y sabemos por la palabra que esto es así. Jeremías 23, 23, 24 dice, yo soy Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? No llevo yo, dice Jehová, no lleno yo, dice Jehová, los cielos y la tierra. Dios omnipresente. ¿Cómo es esto que Dios se aparece a Abraham y se va? Algunos lo toman como una ascensión. Pero esto era un privilegio que Abraham tenía casualmente, porque no siempre Dios estaba con él. Dios venía, le hablaba y se iba. Y hoy es diferente con nosotros, porque Dios lo sigue llenando todo y Dios nos sigue hablando a través de su palabra y sigue estando presente y revelándose a través de la escritura. Esta es la presencia, esta es la gloria de Dios. Un privilegio que Abraham tenía por tiempos, hoy lo tenemos para siempre, permanentemente. Y es por eso que Dios también decide aparecerse en lugares especiales. Y aquí lo vemos con Abraham en un lugar especial. Pero hay lugares muy especiales, como lo es la iglesia, donde Dios se revela de manera especial. Por eso es importante congregarnos. Sí, puede ser que Dios se revele en tu cuarto, en tu devocional, cuando abres la escritura personalmente, pero en la iglesia Dios se revela de manera especial, porque es allí donde muchas veces ves cosas en la escritura que no ves cuando estás a solas con Él. Por eso es importante. No quiere decir esto que Dios no lo haga en nuestras casas, ni que vayamos a la escritura, no vayamos a la escritura allí. Versículo 23. Entonces tomó Abraham a Ismael su hijo y a todos los siervos nacidos en casa y a todos los comprados por su dinero, a todo varón entre los domésticos de la casa de Abraham, y circuncidó la carne, el prepucio de ellos en aquel mismo día, como Dios le había dicho. Esto es una maravillosa obra e ilustración de la obediencia de Abraham. ¿No es así? No encontramos aquí a Abraham, Señor, ¿cuál será la voluntad? ¿Lo hago? ¿Será correcto? No vemos a Abraham orando para esto. No vemos a Abraham buscando consejería cuando ya Dios por medio de la escritura me ha dicho mejor lo que debe hacer. Pero hoy vemos en día hombres, mujeres que Dios les ha dicho,
qué no deben hacer y están orando para ver si lo deben hacer. Les está diciendo qué deben hacer y están orando para ver si no lo pueden hacer. O están buscando consejería cuando ya saben que Dios les ha dicho no, que Dios les ha dicho esperen. Y están buscando en dónde le dicen lo que quieren oír. Pero aquí no vemos en Abraham esto. En Abraham encontramos un hombre que corre como corrió en el capítulo 15, buscando los animales que Dios le mandó que buscase y cogiera y partiese por la mitad. Aquí inmediatamente lo está buscando. ¿Qué hizo? Fue a su casa, tomó a su hijo, tomó a sus siervos, tomó a todo varón y lo circuncidó. ¿Actuamos igual a Abraham? ¿Somos igual de prontos y exactos cuando Dios nos demanda hacer algo? Deberíamos salir de esto, con esto en la cabeza hoy. ¿Somos igual de diligentes? ¿Obedecemos con la misma exactitud con la que Abraham obedecía? Capítulo 15, ya lo dije, y en este capítulo. Prontamente, versículo 24. Era Abraham de edad de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio. Y el 25, e Ismael su hijo era de 13 años cuando fue circuncidada la carne de su prepucio. ¿Qué nos está mostrando estos dos versículos? Miren, por un lado está mostrando la edad de Abraham. Quiere decir y respalda la prontitud con la que él obró a los 99 años. Ahí mismo, en ese mismo instante, y como para empujar aún más y reforzar más la idea, le dice, y Ismael tenía 13 años. O sea, en el tiempo exacto, en el mismo instante, no fue que pasó un año más, no fue que pasó un mes más, en el mismo instante. Versículo 25. E Ismael, su hijo, era de 13 años cuando fue circuncidada la carne de su prepucio. En el 26, en el mismo día fueron circuncidados Abraham e Ismael, su hijo. Wow. Y eso nos muestra esa obediencia. Una obediencia que traspasa, porque esto causaría dolor. A los 99 años tendría que cortar el prepucio. Abraham tendría que salir sangre y tendría que doler, ¿no? Así que la obediencia duele. La obediencia duele, mis hermanos. Y aquí Abraham lo está haciendo. No le importó la edad, no le importó ya, tal vez la piel más dura, porque es un niño, es más sensible. Pero ahora aquí está Abraham y traía memoria de estos. ¿Cuántos aún, con lo que ha avanzado la medicina? Con cuánta anestesia que aplican y le tienen miedo a la vasectomía y le dicen a la esposa, vaya usted, mami, no perece usted, mándese a ligar usted. Yo no. Aquí vemos a Abraham, ¿no? Aquí eso es un... Sí, es como para ver lo arriesgados que somos hoy en día. Pero aquí Abraham sí está obedeciendo, Abraham sí no le está importando el dolor. La aplicación aquí es que obedece a Dios aún cuando esa obediencia duele. Hay momentos que Dios nos pide y debemos obedecer y duele. Versículo 27. Y todos los varones de su casa, el siervo nacido en casa y el comprado del extranjero por dinero, fueron circuncidados con él. Los siervos que le nacieron en su casa, como los comprados por dinero, todos fueron circuncidados. Y esto nos dice algo. El hombre y la mujer que obedecen a Dios son sabios. Como conclusión, y termino de este pasaje, este capítulo nos muestra la prontitud y la obediencia que debe haber en el corazón de cada creyente por hacer lo que Dios demanda. Algo que debemos no tardar en hacer es algo que Dios nos ha demandado. Tarde en hacer otra cosa, tarde en hacer lo que usted quiera, en lo cual Dios no le haya dicho, hágalo. Pero mientras Él lo haya dicho, no debemos tardar de hacerlo. Pero también hay un llamado. Un llamado porque el mismo Señor Jesucristo fue circuncidado.
En Lucas capítulo 2, versículo 21, se habla de la circuncisión de Él. Y por medio de su circuncisión, Él, como lo leíamos en Colosenses capítulo 2, versículo 11, también ha circuncidado nuestro corazón. Siendo incircuncisos nosotros, Él, por medio de la palabra, por medio de su obra, Él cumpliendo con la ley, el justo se hizo injusto por nosotros. Nosotros los injustos fuimos hechos y somos vistos justos ante los ojos de Dios por su sacrificio, por Cristo. Así que el llamado en esta mañana es que si aún no has circuncidado tu corazón, si aún ese corazón está duro, si aún ese corazón tiene una coraza, tiene un callo, permita que la palabra de Dios penetre a ese corazón y le haga un corazón nuevo. Un corazón el cual entrará al reino de los cielos. Porque si aún su corazón no ha sido circuncidado, lamento decirle que no entrará al reino de los cielos. No entrará. Por lo tanto, queda una condena. Y es llamado, esta condena, el lago de fuego, el infierno. Hoy es el día de escoger. Hoy es el día que el Señor le dice a cada mujer y a cada varón aquí presente: circuncida tu corazón por la obra de Jesucristo. Amén. Oremos. Señor, damos gracias en esta mañana por tu palabra, por tu misericordia, por tu favor. Gracias, precioso Dios, por mostrarnos a través de Abraham esa prontitud y esa obediencia que él tuvo, la cual tú deseas ver en nosotros. No solamente esto, Padre, sino también ayúdanos a entender que no importa la edad en que nos encontremos, que sea adulta, seguimos siendo instrumentos y seguimos siendo siervos tuyos en tus muchas misericordias y favores. Amado Señor, rogamos para que, si hoy ves un corazón entenebrecido, si hoy ves un corazón duro, una mente entenebrecida, mi amado Señor, seas atravesándola por medio de tu palabra, con tu palabra en nosotros. Y ayúdanos a creer en esa obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Te lo pedimos, bendito Señor, que al mirar hacia nosotros puedan ver una obediencia inmediata, puedan ver una obediencia dolorosa, pero también puedan ver una bendita obediencia. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén.